Ahora sí. Muy buenas tardes, jóvenes. Les saluda el profesor de Química, José Manuel Chirota Chávez. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de Química. Hoy nos toca desarrollar la semana número 8, estados de agregación, ¿no? El estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. Los estados de la materia. Acá tenemos tres imágenes donde vemos un gas, un líquido y un sólido, pues, ¿no? Entonces acá podemos observar cómo las partículas están separadas unas de otras. Eso va a representar el estado gaseoso, ¿no? Eso va a ser un gas. Entonces acá tenemos el gas, ¿no? Entonces acá tendríamos eh, el gas. En el gas podríamos decir que la fuerza de repulsión va a ser mayor que la fuerza de atracción, ¿no? Predomina la fuerza de repulsión. Tenemos aquí el estado líquido también, pues, ¿no? Tenemos acá el estado líquido, el líquido. En el estado líquido diremos que la fuerza de cohesión o fuerza de atracción va a ser igual o equivalente a la fuerza de repulsión. Entonces acá tendríamos que la fuerza de repulsión va a ser igual o equivalente a la fuerza de atracción. Va a ser iguales. Y en el estado sólido, ¿no? Porque acá tenemos el sólido. En el estado sólido vemos un sistema ordenado. En este sistema ordenado diremos que la fuerza de repulsión comparado con la fuerza de atracción, la fuerza de atracción va a ser mayor que la fuerza de repulsión. Entonces la fuerza de atracción o fuerza de cohesión va a ser mayor que la fuerza de repulsión. Bueno, esos serían los estados de la materia, ¿no? El estado gas o gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. Estado gaseoso. La fuerza de cohesión va a ser menor que la fuerza de repulsión. O sea, predomina la fuerza de repulsión. Gas real. Cualquier gas que se encuentre en la naturaleza. Entonces, en la naturaleza, cualquier gas se considera real. Gas ideal. Modelo que ayuda a explicar el comportamiento de los gases reales, considerado a bajas presiones y altas temperaturas. Un gas real se considera que se comporta idealmente cuando se encuentra a baja presión y alta temperatura. ¿Ya? Entonces son las características de un gas ideal. Entonces tenemos acá, cuando hablamos de gases, un gas puede ser considerado un gas real o un gas ideal. Teoría cinético-molecular. Considera los siguientes postulados. Los gases están formados por moléculas. Su masa es puntual. La fuerza de atracción es despreciable. El volumen de la partícula es menor que el volumen del recipiente. Seguimos. Teoría cinético-molecular. Los choques entre las partículas van a ser choques elásticos. ¿Ya? Entonces, los choques entre las partículas van a ser considerados choques elásticos. Ahora, los choques contra las paredes del recipiente que lo contiene se le va a llamar presión. ¿Ya? Entonces, cuando las partículas chocan con la pared del recipiente que lo contiene,
A ese choque le vamos a llamar la presión. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se origina la presión de un gas? Cuando estas partículas colisionan con las paredes del recipiente que lo contiene. Y a eso se va a definir como la presión. Variables que afectan el comportamiento de los gases. Son parámetros termodinámicos que determinan el estado, condición del gas. Parámetro, tenemos la presión, con el símbolo P. Su unidad puede ser atmósfera, o sea, ATM, que va a significar, ATM significa atmósfera. ¿Ya? mmHg significa milímetro de mercurio. Esta M significa mili, esta M significa metro, el Hg significa mercurio. Entonces sería milímetro de mercurio. Y Pa, que viene a ser el pascal, pues, ¿no? El pascal. Entonces, son unidades de presión. Atmósfera, milímetro de mercurio y pascales, pues, ¿no? El volumen, símbolo B, puede ser litro, mililitro o metro cúbico. La temperatura T, ¿no? La temperatura T, en escala Celsius, escala Fahrenheit o escala Kelvin, pues, ¿no? Y la cantidad de sustancia, ¿no? Que es el mol, pues, ¿no? Y su unidad, que es el mol, ¿no? Seguimos. La presión atmosférica o barométrica es la presión que ejerce el aire de la atmósfera. El valor real de la presión atmosférica depende de la localización, la temperatura y las condiciones climáticas. Por ejemplo, aquí estamos a nivel del mar, ¿no? En la costa, aquí estamos a nivel del mar. Como estamos a nivel del mar, o sea, diremos que esto es 0 metros sobre el nivel del mar, pues, ¿no? Pero aquí, en esta zona de acá, está en una zona alta, ¿no? Y ya no estoy a 0 metros sobre el nivel del mar. Entonces diremos aquí que estoy a 1500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, a nivel del mar tenemos una presión atmosférica. Esa presión atmosférica se mide con el barómetro. Y él es el barómetro, ¿no? Acá tenemos el barómetro. Entonces, con un barómetro yo puedo medir la presión a 0 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Con un barómetro. Ahora, si yo me voy a una zona alta que está a 1500 metros sobre el nivel del mar, entonces acá tenemos al barómetro. Entonces, con este barómetro, yo estoy midiendo, con este barómetro, yo estoy midiendo la presión atmosférica a esa altura. Entonces, acá vemos que a nivel del mar, la presión barométrica, ¿no? La presión atmosférica, según este barómetro, si este líquido es milímetros, si este líquido es mercurio, acá marcaría 760 milímetros de mercurio, ¿ya? Y eso es lo que nosotros le llamamos una atmósfera de presión. O sea, a nivel del mar, este barómetro que tiene mercurio estaría marcando una altura de 760 milímetros, ¿ya? 760 milímetros de mercurio, a lo cual nosotros también le conocemos como una atmósfera, ¿no? Una atmósfera. Y eso sería su presión barométrica.
¿no? Eso es lo que marcaría la altura del barómetro. Ahora, supongamos que no estoy a nivel del mar, estoy en una zona alta, donde la presión atmosférica, donde mi barómetro, ¿cuánto marca? Bueno, en este caso, el barómetro va a estar, si una atmósfera es 760 milímetros de mercurio, entonces 0,83 atmósfera, ¿cuánto sería? Veamos, X sería 0,83, 0,83 por 760. Eso sería 630,8 milímetros de mercurio. Entonces, nuestro barómetro, ¿no? Nuestro barómetro aquí estaría marcando la altura, ¿no? Esta altura de acá, la altura H del mercurio sería igual a 63,08 centímetros. ¿Ya? Eso es lo que estaría marcando la altura del barómetro. 63,08 centímetros. Lo que para nosotros también es conocido esto como 630,8 milímetros de mercurio. Y eso es lo que estaría marcando nuestro barómetro. Entonces el barómetro está marcando 630,8 y eso sería igual a 3 atmósferas, ¿no? Y eso sería la presión atmosférica. Y eso sería la presión atmosférica. Entonces, como vemos, la presión atmosférica depende de la altura, ¿no? En las zonas bajas, la presión atmosférica es mayor. Y en las zonas altas, la presión atmosférica es menor. ¿Qué dice acá? La presión atmosférica o barométrica de la atmósfera. El valor real de la presión, de la localización, la temperatura y las condiciones climáticas. Presión barométrica. Tenemos acá el barómetro. El barómetro, ¿no? El barómetro viene a ser, vamos a decirlo así, se trabaja con el líquido mercurio. Entonces, acá, ¿qué tenemos acá? Tenemos a un líquido. ¿Quién es este líquido? Es el mercurio, Hg. ¿Ya? Entonces, a nivel del mar, vamos a ponerlo así, que acá vamos a estar a nivel del mar, a 0, ¿no? A 0 metros sobre el nivel del mar. A 0 metros sobre el nivel del mar, la atmósfera presiona y la columna se equilibra a una altura de 76 centímetros. ¿Ya? 76 centímetros. Recordemos que 76 centímetros, factor de conversión, 1 centímetro, tiene 10 milímetros. Centímetros va con centímetros, y esto sería 760 milímetros. O sea, 76 centímetros no es otra cosa que 760 milímetros. ¿Ya? Entonces acá lo que nos dice 76 centímetros no es otra cosa que 760 milímetros. De esta columna, que también es mercurio, pues, ¿no? Esto de acá es el mercurio líquido. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que en el punto A y aquí en el punto B, la presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B. Entonces tenemos aquí la presión atmosférica, ¿no? El punto A representa la presión atmosférica.
que va a ser igual a la presión en el punto B, que es la columna de mercurio, que en este caso es 76 centímetros de mercurio. Pero eso también es igual a 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y esa es la presión atmosférica. Entonces, con el barómetro yo puedo saber cuál es la presión, pues, ¿no? En este caso, a nivel de una zona alta, a 1000 metros de presión atmosférica. Y para nosotros esa presión atmosférica a nivel del mar también lo conocemos como una atmósfera. Una atmósfera de presión. Y pascales sería igual a 1,01 por 10 a la quinta pascales. Seguimos. Presión manométrica. Manómetro de tubo cerrado. Manómetro de tubo abierto. Tenemos aquí al gas que está atrapado en ese balón. Entonces, nosotros, ¿qué podemos decir? Aquí tenemos el gas, ¿no?, que está atrapado dentro del balón. Este gas genera una presión. Entonces, el gas genera la llamada presión. Pues, ¿no? Acá va a estar la presión. En todas direcciones. Está generando una presión. Este barómetro conectado. Entonces tenemos por acá que nuestro barómetro, ahí está, hasta llegar aquí. Entonces, aquí tenemos la presión del gas, ¿no? Ahí tenemos la presión del gas. Entonces, la presión del gas está presionando en todas esas direcciones y también presiona acá. Ahí está presionando. Ahí está la presión del gas sobre este punto de acá. Vamos a llamarle el punto A. Y aquí también vamos a decir que hay otro punto, que es el punto B, y como están al mismo nivel, ¿qué debe cumplirse? Que la presión en el punto A debe ser igual a la presión en el punto B. Entonces acá podríamos decir que A representa la presión del gas, la presión que genera el gas. Eso es igual directamente a la altura H, esta altura H. O sea, la presión generada por la altura H. Ahí está. Y a eso le vamos a llamar la presión manométrica. ¿Ya? Eso viene a ser la presión manométrica. Entonces acá se lee directamente. Aquí el manómetro, como puedes observar, está cerrado, ¿no? El manómetro está cerrado. Entonces la presión del gas se mide directamente. La presión del gas va a ser igual a la presión del sale. Pero ¿qué pasa si el manómetro, puedes observar acá, está abierto? Acá está cerrado, aquí está abierto. Entonces, el gas que tenemos acá, ¿no? Este gas que tenemos acá, va a estar generando una presión. Ahí está. Va a estar generando una presión. La misma idea, pues vamos a poner aquí, tenemos aquí el punto A y aquí tenemos el punto B. La presión en el punto A debe ser igual a la presión en el punto B, pero el gas está generando presión aquí. Viene por acá y está generando presión. Aquí el gas genera una presión. Diremos que la presión del gas, ¿a qué va a ser igual?
a la presión de la altura H, que es la presión de la altura H, más, como aquí está esta atmósfera, está por acá, que es el aire, pues, ¿no? Aquí está la atmósfera. Esta atmósfera también va a generar presión y acá ves su influencia, pues, ¿no? Entonces, está presionando aquí al líquido, a la superficie del líquido. Y esa es la presión atmosférica. Esa presión atmosférica tú lo puedes medir con un barómetro. Entonces, también sería la presión barométrica. Entonces, aquí tendríamos más la presión que ejerce la atmósfera, más conocida como presión barométrica. La presión debida a la altura H del manómetro sería métrica. Entonces, la presión del gas, ¿a qué sería igual? A la presión manométrica más la presión barométrica. Entonces, la presión debida a esa altura H se le llama presión manométrica. Más, la presión atmosférica, esa suma, me da la presión del gas. Seguimos. Leyes de los gases ideales. Si el número de moles se mantiene constante, es decir, no tenemos pérdida de gas o hemos adicionado gas al sistema. Entonces, si el número de moles se mantiene constante, ¿qué tendríamos acá? Bien, aquí tendríamos, en el primer caso, ¿no? Cuando la temperatura es constante. Si la temperatura se mantiene constante, ¿no? Esta es la temperatura constante. Al proceso se va a llamar isotérmico, ¿ya? Isotérmico. Entonces, un proceso isotérmico es la ley de Boyle y Mariotte. ¿Ya? Está relacionado con Boyle y Mariotte. Ahora, si la temperatura es constante, ¿cómo quedan los parámetros? Pues, ¿no? Entonces, para recordar esto, vamos a utilizar lo siguiente. Tengo acá pavito 1 igual a pavito 2. Si la temperatura es constante, se cancela la temperatura y te queda presión por volumen. Entonces, la fórmula con la cual vamos a trabajar va a ser que la presión inicial por el volumen inicial va a ser igual a la presión final por el volumen final, ¿no? Esta es la formulita con la cual vamos a trabajar, ¿ya? Esa es la formulita. Listo. Entonces ahí tenemos, cuando la temperatura es constante, el proceso se llama isotérmico y es la ley de Boyle y Mariotte. La presión y el volumen son las variables y se están multiplicando. La presión es una magnitud y el volumen es otra magnitud. Acá tenemos dos magnitudes que se están multiplicando, ¿no? La presión y el volumen se están multiplicando. ¿No? Tenemos esas dos variables. Se multiplican. Y eso significa que son inversamente proporcionales. Entonces, si a mí me preguntan, la magnitud presión y la magnitud volumen se están multiplicando, ¿qué significa eso? Que son inversamente proporcionales, ¿ya? Que ellas son inversamente proporcionales. Son magnitudes inversamente proporcionales, ¿ya? Entonces, podríamos decir que, por ejemplo, a mayor presión, menor volumen, ¿no? Vamos a ponerlo acá por un costadito. Que la presión por el volumen me va a dar una constante. Y diremos, a mayor presión, menor volumen. Y a menor presión, mayor volumen. O sea, relación inversamente proporcional. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y si la presión disminuye, el volumen aumenta. Entonces diremos que estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Si yo comparo la presión y el volumen, diremos que son inversamente proporcionales. La magnitud presión y la magnitud volumen
Bueno, en el siguiente caso, tenemos cuando la presión, ¿no? La presión se mantiene constante. Si la presión se mantiene constante, al proceso se llama isobárico. Ya es un proceso isobárico. Y la ley está relacionada con la ley de Charles. ¿Ya? Esa es la ley de Charles. Pero ¿qué significa isobárico? Isobárico significa que la presión es constante. O sea, la presión inicial va a ser igual a la presión final. Así va a trabajar Charles. ¿No? Eso significa isobárico. Isotérmico significa inicial y la temperatura final es un proceso isotérmico. La temperatura se mantiene constante. Por la cual se va a trabajar en un proceso isobárico. Nuevamente ponemos acá pavito igual a pavito. Como la presión es constante, cancelas presión con presión y te queda volumen sobre temperatura. Entonces acá sería que el volumen inicial es a la temperatura inicial, como el volumen final es a la temperatura final. Y esa sería la formulita con la cual vamos a trabajar, pues, ¿no? Así es. Entonces, en un proceso isobárico, la fórmula para resolver los ejercicios va a ser volumen sobre temperatura, va a ser igual a volumen sobre temperatura. Ahora, cuando tenemos dos magnitudes que se dividen, como la magnitud volumen y la magnitud temperatura se están dividiendo, ¿no? Ellos se están dividiendo, pues, ¿no? Como se están dividiendo, diremos que son magnitudes directamente proporcionales, ¿ya? Eso es lo que vamos a decir. Son magnitudes directamente proporcionales, ¿ya? Son magnitudes directamente proporcionales. Ahora, si dos magnitudes son directamente proporcionales, ¿qué significa eso? Significa lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo aquí el volumen y tengo la temperatura. Y ellos van a ser directamente proporcionales. A mayor temperatura, mayor volumen. Y a menor temperatura, menor volumen. Relación directamente proporcional. Si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Si la temperatura, el volumen disminuye. Entonces, tenemos acá una relación directamente. Y la magnitud temperatura son directamente proporcionales. ¿Qué pasa si mantenemos el volumen constante? ¿No? Ahora este parámetro es constante, el volumen. En ese caso, diremos que es un proceso isocórico. Ya va a ser un proceso isocórico. O también le podemos llamar isométrico. ¿Ya? Isométrico. Isocórico o isométrico. Entonces, ¿qué se está cumpliendo acá? Que el volumen inicial va a ser igual al volumen final. Cuando los volúmenes son iguales, al proceso se llama proceso isocórico, pues, ¿no? ¿Y cuál es la formulita con la cual voy a resolver los ejercicios? Bueno, en ese caso, nuevamente ponemos acá pavito igual a pavito, ¿ya? Como el volumen es constante, cancelas volumen con volumen, ¿no? Ya se eliminó el volumen. ¿Qué te quedó? La presión y la temperatura. Diremos que la presión 1 es a la temperatura 1, como la presión 2 es a la temperatura 2. Y esa sería la formulita. Con esa formulita voy a resolver los ejercicios. Listo. Ya está. Entonces, como nuevamente las magnitudes se están dividiendo, la presión y la temperatura se están dividiendo, diremos que son directamente proporcionales. La magnitud presión y la magnitud temperatura son directamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Que a mayor temperatura, mayor presión. A menor temperatura, menor presión. La relación que tienen estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Ahora, cada uno de ellos está asociado a un gráfico, pues, ¿no?
Cuando se mantiene la temperatura constante, cuando la temperatura es constante, la gráfica que se tiene es así. Acá podemos poner al volumen y acá podríamos poner a la presión, pues, ¿no? Y como son inversamente proporcionales, presión y volumen, la gráfica sería así. Esa es la gráfica, una curva, ¿ya? Una curva. Cuando veas una curva así, puedes sospechar que esas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Entonces tenemos acá nuestra gráfica. Ahí está. Entonces, presión y volumen son dos magnitudes que son inversamente proporcionales. En el otro caso tenemos el volumen y la temperatura, ¿no? Entonces acá tenemos la gráfica y tenemos acá el volumen y la temperatura. Como estas dos magnitudes son directamente proporcionales, su gráfica sería más o menos así, ¿ya? Eso significa que esas dos magnitudes son directamente proporcionales. Y en el tercer caso, que el volumen se mantiene constante, tenemos una relación presión-temperatura. Entonces tenemos su gráfica. Aquí estaría la presión. Y aquí tendríamos a la temperatura. Como la magnitud presión y la magnitud temperatura son directamente proporcionales, también su gráfica va a ser así. Uy, más o menos. Va a ser una línea, pues, ¿no? Ahí está. Entonces, la magnitud presión y la magnitud temperatura son directamente proporcionales. Entonces, esa va a ser su representación. Listo, y ahí tenemos los tres casos, ¿no? Cuando la temperatura se mantiene constante, y cuando el volumen se mantiene constante, ¿no? Entonces, esos tres parámetros. O sea, y también, ¿no? A estos procesos, parámetros. Listo, seguimos. Leyes de los gases ideales. Entre las leyes de los gases ideales tenemos la ley de Boyle y Mariotte, ¿no? Ley de Boyle y Mariotte. Es un proceso isotérmico, lo cual significa que la temperatura 1 debe ser igual a la temperatura 2. La inicial debe ser igual al final. O podríamos decir temperatura inicial es igual a la temperatura final, ¿no? Entonces, eso es un proceso isotérmico. Y acá tenemos la gráfica, ¿no? Donde tenemos que en este punto la temperatura es T, en este punto la temperatura es T, y en este punto la temperatura es T. Y esa temperatura es la misma. Entonces, esta es una gráfica donde los puntos me van a indicar que está a la misma temperatura, ¿no? La temperatura T, ¿no? T. La temperatura se mantiene constante, pues, ¿no? No cambia la temperatura, ¿no? La temperatura se está manteniendo constante. Pero este puntito de acá, podemos decir que es el punto número 1, el estado 1, podríamos decir, ¿no? El estado 1. Este punto 1, que es el estado 1, tendría aquí, si hacemos su proyección, tendría este valor que es 4. Esto sería su presión. La presión en el estado 1 sería igual a 4. Si lo proyectamos hacia abajo, tendríamos su volumen. Entonces, el volumen 1 sería igual a B, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esos dos parámetros definen este puntito o este estado. Podríamos poner este segundo puntito, que sería el punto número 2. El punto número 2 es otro estado. Diremos que es el estado 2, ¿no? Y en este estado 2 tenemos, si proyectamos por acá, vamos a poner de otro color, para que se note. Este punto 2
va a tener este valor de acá. Y ese va a ser la presión en el estado 2. Si lo proyectamos hacia abajo, tendríamos este volumen. Y es volumen 2, que sería igual a 2B. Así mismo. Ahí está. Y tendríamos por acá este punto, que es el punto número 3, y representaría otro estado. Vamos a decir que es el estado 3, ¿no? Y en el estado 3 tenemos aquí, si hacemos la proyección, tendríamos esta presión de acá, y sería la presión en el estado 3, su valor es 1, una atmósfera, pues, ¿no? Y si lo proyectamos hacia abajo, tendríamos este volumen. Entonces, el volumen 3 es igual a 4 veces B. Entonces, ahí tenemos los dos parámetros. O sea, un puntito define un estado. En este caso, que tiene presión 1, volumen 4B y la temperatura T. En los tres estados, la temperatura es la misma. T, T y T son iguales, ¿no? Por eso es un proceso isotérmico. Seguimos. Ley de los gases ideales. Ley de Charles, proceso isobárico. Entonces tenemos aquí la llamada ley de Charles. La ley de Charles, proceso isobárico. Isobárico significa que la presión 1 va a ser igual a la presión 2, o mejor dicho, la presión inicial va a ser igual a la presión final. La presión se mantiene constante, no va a cambiar la presión. Eso significa un proceso isobárico, que la presión se mantiene constante, no cambia, pues, ¿no? Dice acá, presión constante y número de moles constante. Tampoco estamos cambiando el número de moles. ¿Qué se cumple? Que el volumen y la temperatura van a ser directamente proporcionales, ¿ya? Entonces acá tendríamos el punto 1, que sería para nosotros el estado 1, pues, ¿no? O tendríamos aquí el punto 2, que sería el estado 2. O tendríamos aquí el punto 3, que sería el estado 3. O tendríamos aquí el punto 4, que sería el estado 4. ¿Ya? El estado 4. Entonces, todos esos puntitos se está trabajando a la misma presión. Si a mí me preguntas, ¿qué presión hay en esos puntos? La misma. La presión en punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4 es la misma. La presión se mantiene constante. ¿Ya? La presión se mantiene constante. Entonces, la presión del gas se mantiene constante. ¿Y qué se cumple entonces acá? Como estoy pasando del estado 1 al estado 2, del estado 2 al estado 3, del estado 3 al estado 4, nosotros podríamos decir acá lo siguiente. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Y eso es igual a volumen 3 sobre temperatura 3. Y eso es igual a volumen 4 sobre temperatura 4. Y todo esto va a ser constante. Se va a mantener constante. Todo eso se mantiene constante. Entonces acá podríamos decir, por ejemplo, en el punto 1, podemos proyectar por acá, y tendríamos en este puntito de acá el volumen 1. Y si lo proyectamos para abajo, aquí tendríamos la temperatura T1, pues, ¿no? Lo mismo hacemos con el punto 2, podemos proyectarlo por acá, y acá tendríamos el volumen 2. Y aquí tendríamos la temperatura 2. Aquí tendríamos el volumen 3, y aquí tendríamos
la temperatura 3. Entonces, estos puntos representarían pues la temperatura T1, T2, T3. Y acá también, pues, ¿no? Acá tenemos el volumen 4 y aquí tendríamos la temperatura 4, pues, ¿no? Seguimos. Ley de los gases ideales. Ley de Gay-Lussac. Proceso isocórico. Nuevamente, ¿qué cosa es un proceso isocórico? ¿No? Acá decimos ley de Gay-Lussac. ¿Qué significa eso? Proceso isocórico. Significa que el volumen 1 va a ser igual al volumen 2. O mejor dicho, el volumen inicial va a ser final. El inicial y el volumen final van a ser iguales. Y eso va a ser un proceso isocórico. ¿Ya? Un proceso isocórico. Entonces, acá vemos la gráfica, la misma idea. Tenemos temperatura, presión directamente proporcionales. Aquí tenemos el punto 1, el estado 1. Tenemos el punto 2, sería nuestro estado 2. Tendríamos el punto 3, sería el estado 3. Y tendríamos el punto 4, este sería el estado 4. ¿Qué se cumple acá? Se cumple que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Es decir, presión 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 sobre temperatura 2, va a ser igual a presión 3 sobre temperatura 3, y eso va a ser igual a la presión 4 sobre la temperatura 4. Y todo esto ya va a ser constante. Seguimos. Tenemos aquí un ejemplo. Dice, el volumen de un gas puede variar dependiendo de las condiciones de presión, temperatura y la masa de dicho gas. En un proceso isobárico, ya tenemos un dato acá. Ya este es un dato, ¿no? Dice que el proceso es isobárico. Entonces, dentro de los datos, nosotros decimos, ya tengo un dato. Proceso isobárico. Si el proceso isobárico, ya sé que la presión inicial debe ser igual a la presión final, pues, ¿no? Cierto gas tiene un volumen de 1200 mililitros. Me dan el volumen. Podríamos decir que es el volumen inicial, que es 1200 mililitros. A 27 grados. Me dan la temperatura inicial. Y su temperatura inicial es 27 grados Celsius. Si la temperatura aumenta hasta, ahora dice que ha cambiado la temperatura, tenemos una temperatura final. Y esa temperatura final ahora es 127 grados Celsius. Determine el nuevo volumen. ¿Cuál es el nuevo volumen? O sea, el volumen final me están pidiendo. ¿Cuánto será? No lo sé. El gas en el sistema internacional. Sistema internacional. Me está pidiendo el volumen del gas en el sistema internacional, pero sistema internacional para el volumen sería metros cúbicos. Entonces me está pidiendo acá la respuesta en metros cúbicos. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que recordar que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Pues, 1000 litros. Listo. Entonces, según el sistema internacional, el volumen se mide en metros cúbicos. Y un metro cúbico va a ser igual a 1000 litros, pues, ¿no? Un metro cúbico es 1000 litros. Muy bien, entonces ya tenemos acá los datos. Ahora la fórmula. ¿Con qué fórmula voy a trabajar? Claro, ¿cuál va a ser mi fórmula? Profesor, la presión se mantiene constante. Entonces, ¿te acuerdas? Pavito, pavito. Rápidamente pones pavito. Y la presión es constante. P con P se cancela. ¿Qué te queda? Volumen sobre temperatura. Ya está. Ya recordamos la fórmula. Entonces, la fórmula es volumen inicial
¿ya? Sobre temperatura inicial debe ser igual al volumen final sobre la temperatura final. La presión se canceló por ser constante, por ser un promedio, ¿no? Reemplazando datos, tenemos volumen inicial 1200 mililitros. Temperatura inicial 27. Ahora, para usar las de gases, la temperatura debe estar en estado Kelvin, ¿no? En unidades Kelvin. Entonces acá diremos que Kelvin es igual a Celsius más 273. Kelvin sería 27 más 273. Kelvin sería igual 7 más 3, 10. 9 más 1, 10 sería 300. Entonces la temperatura es 300 unidades Kelvin. Ya pasado a Kelvin, 27 grados Celsius, sería 300 Kelvin. Eso va a ser igual al volumen final, que es justamente lo que quiero averiguar, sobre la temperatura final. Pero la temperatura final me lo han dado en Celsius. Nuevamente tengo que decir Kelvin es 73. Kelvin sería igual a 127 más 273. Kelvin sería igual a 400. Entonces ya tengo la temperatura. Va a ser 400 unidades Kelvin. Esa va a ser la temperatura. Entonces acá tenemos 400 Kelvin. Bueno, Kelvin con Kelvin se cancela y me... A ver, operando. Sería 1200 por 400 entre 300. Y me daría 1600. 1600. Entonces acá sería 1600 al volumen final. Pero está en mililitros. Claro, está en mililitros. Tú dices, profesor, pero yo lo quiero en metros cúbicos. Ah, ya, entonces hay que hacer los factores de conversión. Diré 1600 mililitros, factor de conversión. Un litro tiene 1000 mililitros. Mililitro se cancela. Pero un metro cúbico viene a ser 1000 litros. Litros se cancela con litros. Entonces, ¿cuánto me sale esto? Entonces me va a salir 1600, que es 1,6 por 10 al cubo, ¿no? Por 1 sobre 10 al cubo y por 1 sobre 10 al cubo, metros cúbicos. 10 al cubo con 10 al cubo se cancela. Entonces esto me va a dar 1,6, ¿no? Va a ser 1,6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. En metros cúbicos o en sistema internacional, ¿no? 1,6 por 10 a la menos 3. Muy bien, seguimos. Ley de los gases ideales. Ley combinada de los gases. Ley general, considerando el número de moles constantes, pues, ¿no? Entonces, tenemos acá la ley combinada de los gases, que sería cuando las tres variables cambian. Cambia la presión, cambia el volumen y cambia la temperatura. Entonces, estoy pasando de un estado inicial o estado 1. Entonces, este sería el estado 1 o estado inicial. Estoy pasando al estado final o estado 2, pues, ¿no? Entonces, a esto también le podríamos decir el estado inicial, que pasa a un estado final, pues, ¿no? Entonces, está pasando de un estado inicial a un estado final. Y la fórmula sería Pavito 1 igual a Pavito 2, o presión por volumen sobre temperatura igual a presión por volumen sobre temperatura. Acá hay otro ejemplo. Se utiliza cuando las variables de estado sufren cambios. O sea, en este caso las tres variables. La presión cambia, el volumen cambia, la temperatura cambia. ¿Ya? Entonces, cuando los tres parámetros cambian, la fórmula a usar es Pavito 1
igual a pavito 2, ¿no? Pavito, pavito, pues, ¿no? Ahora tenemos este ejercicio que nos dice, la ecuación general se utiliza cuando las variables de estado sufren cambios. O sea, cambia la presión, cambia el volumen, cambia la temperatura. O sea, cuando dice variables, ¿no? ¿A quién está haciendo la referencia? A las tres variables, ¿no? Presión, volumen y temperatura. Cambia la presión, cambia el volumen, cambia la temperatura. ¿Ya? Entonces, la ecuación general se utiliza cuando las variables, ¿quiénes son esas variables? Presión, volumen, de estado sufren cambios, manteniendo la masa constante. De masa ni están agregando más masa. Una masa de hidrógeno gaseoso ocupa un volumen. Mira, acá tenemos un dato. Entonces, acá tenemos los datos. Entonces, dentro de los datos tenemos el volumen inicial, que va a ser igual a 600 mililitros. A una cierta temperatura y presión, dice, ¿no? No me dicen el valor, ¿no? Dice a una cierta temperatura, vamos a poner temperatura 1 y presión 1, que no me dicen todavía cuánto es. Dice, ¿qué volumen? Ahora me dice, ¿qué volumen va a ocupar? No lo sabemos, ¿qué volumen en mililitros para esta masa de hidrógeno? Si la temperatura absoluta, ¿no? La absoluta está en Kelvin, ¿ya? Es Kelvin. ¿Ya? Cuando hablan de temperatura absoluta, debes entender que la temperatura absoluta es la escala, ¿no? Es una escala absoluta. Fuera el doble, ¿no? Dice, si la temperatura absoluta fuera el doble, dice, ¿no? Y la presión decreciera un quinto de su valor original. Entonces nos está diciendo que la temperatura se ha duplicado. Entonces acá podríamos decir que la temperatura 2, ¿no? Si la temperatura absoluta fuese aquí eh, un valor cualquiera A, por ejemplo, en escala absoluta sería ahora 2A, pues, ¿no? Se ha duplicado, pues, ¿no? Es el doble, pues, ¿no? Es el doble. Y la presión decreciera, ¿no? Disminuye, pues, ¿no? A un quinto de su valor original. Entonces yo podría decir que la presión inicial, que puede ser 5 veces B, ¿ya? 5 veces B. Y la presión 2, que es la presión final, es un quinto. Un quinto de la presión inicial sería simplemente B, pues, ¿no? Claro, un quinto de 5B sería B, de su valor original. Me piden cuánto es el volumen, pues, ¿no? Acá pongo, pues, la fórmula, ¿no? ¿Con qué fórmula voy a trabajar? Entonces, la fórmula va a ser pavito 1, va a ser igual a pavito 2. Pavito, pavito, pues, ¿no? La presión inicial es 5B por el volumen inicial es A. Presión final, bueno, la presión final va a ser P por el volumen final, que es lo que nos piden, cuánto es el volumen final, sobre la temperatura final, pero dice que es el doble, 2A. Como yo veo A con A, ¿no? Queda, pues acá quedaría 2, aquí quedaría 1. B se cancela con B, aquí queda 1 y acá que simplemente queda 5, pues, ¿no? Entonces, ¿qué me quedó finalmente? Quedó 5 por 600, dividido entre 1. Va a ser igual al volumen 2 dividido entre 2, ¿no? Eso es lo que tendríamos. 5 por 600 sobre 1 va a ser igual al volumen 2 sobre 2. Entonces, de acá nomás ya podemos sacar el volumen 2. ¿A qué sería igual? Iremos acá que 5
por 600 multiplicado por 2, 5 por 600 por 2, es igual a 6.000. Sería 6.000. Entonces el volumen 2 sería 6.000. Ya, 6.000 sería. 6.000 mililitros. Eso sería el volumen 2, ¿no? En mililitros sería 6.000. ¿Qué nos pedían? ¿Qué volumen en mililitros? Bueno, ya ahí está en mililitros. La respuesta sería 6.000 mililitros. Seguimos. Hipótesis de Avogadro. Una cantidad de en un mismo volumen a la misma temperatura y presión contiene el mismo número de moléculas, independiente del tipo de gas que sea. Dice, una cantidad de cualquier tipo de gas en un mismo volumen a la temperatura y presión contiene el mismo número de moléculas, independiente del tipo de gas que sea. Dice, un mismo volumen a la misma temperatura y presión. O sea, quiere decir que el volumen, la presión y la temperatura iguales, volumen, presión y temperatura. Entonces, cuando dos gases tienen igual volumen, presión y temperatura, igual volumen, presión y temperatura, contienen el mismo número de moléculas. O sea, la conclusión sería que el número de moléculas de oxígeno, ¿no? El número de moléculas de oxígeno debe ser igual al número de moléculas de hidrógeno. Eso se va a cumplir, ¿no? Es la hipótesis de Avogadro. Si dos reciben que los gases están a igual presión y los gases dura. ¿Qué concluimos? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que el número de moléculas de oxígeno, del gas oxígeno, debe ser igual al número de moléculas del gas hidrógeno. ¿Ya? Eso se va a cumplir. El número de moléculas van a ser iguales. ¿Ya? El número de moléculas. De los gases ideales. Ley de Avogadro. ¿Qué tenemos acá? En la ley de Avogadro, el volumen 1 es directamente proporcional al número de moles 1, como el volumen 2 es directamente proporcional al número de moles 2. Y esta sería la ley de Avogadro, que hay una relación directamente proporcional entre el volumen gas y el número de moles del gas, ¿no? Relación directamente. Ecuación de estado, más conocido como pavo ratón, pues, ¿no? Es el volumen en litros, N es el número de moles, T la temperatura en Kelvin, R la constante de los gases. R puede ser 0,082 o 62,4. ¿De qué depende? Si la presión está en atmósfera, ¿ya? Si la presión está en atmósfera, entonces el valor de R va a ser 0,082. Ese es el valor que va a tener. Pero si la presión está en milímetro de mercurio, entonces el valor de R va a ser 62,4. ¿Ya? Entonces, para escoger el valor de R, ¿no? Para escoger el valor de R, hay que ver, eh, en qué está trabajando, pues, ¿no? Si la presión está en atmósfera, R es 0,082. Pero si la presión lo estás trabajando en milímetros de mercurio, entonces R es 62,4. A partir de la ecuación de estado de gases ideales, podemos deducir la masa molar y la densidad. Entonces acá hay dos formulitas que están demostrándose. Esta formulita sería para la masa molar. La masa molar del gas. ¿Ya? Entonces, M rayita representa la masa molar del gas, pues, ¿no? Y esta otra formulita es para la densidad del gas.
densidad del gas, ¿no? Y la densidad del gas, ¿no? Ahí está la formulita también, pues, ¿no? Entonces acá tenemos P, que es la presión, ¿no? Esta es la presión. M, que viene a ser la masa molar del gas, ¿no? R, la constante, y T, la temperatura, pues, ¿no? Y así podemos determinar la masa molar del gas. Bueno, jóvenes, creo que vamos a comenzar ya con los ejercicios porque nos va a quedar poco tiempo. A ver, ¿qué más nos falta aquí? Acá hay otro ejemplito para resolver. Tenemos mezcla de gases. El aire, el gas natural son mezcla de gases. Mezcla de gases ideales, ley de Dalton o de las presiones parciales. Dalton dice que la presión total va a ser igual a la suma de las presiones parciales. Entonces, la presión total, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la sumatoria de las presiones parciales, ¿no? P de A es la presión parcial de A, del gas A. P de B es la presión parcial del gas B. Y P de C es la presión parcial del gas C. Entonces, la presión, la presión parcial, ¿cómo se calcula? La presión parcial de un gas I, podríamos decir que es el número de moles del gas I sobre el número de moles totales, multiplicado por la presión total. Entonces, de esa forma yo podría calcular la presión parcial de un gas, ¿no? La presión parcial de un gas. Por ejemplo, si yo tuviese aquí 2 moles del gas A, 2 moles del gas B y 4 moles del gas C, por ejemplo, ¿no? Entonces, la presión parcial del gas C, ¿a qué sería igual? Al número de moles de C. C hay 4 moles. Sobre el número de moles totales, sería 2 más 2, 4, más 4, 8. En total hay 8 moles. Multiplicado por la presión total. Entonces, la presión parcial de C sería 4 entre 8, es un medio, y sería 0,5, ¿no? Multiplicado por la presión total, ¿no? Así calcularía la presión parcial de C. ¿Ya? Ya tenemos la presión parcial, seguimos. Ley de Dalton o de las presiones parciales. Ahí lo que les decía, ¿no? La suma de las presiones parciales me da la presión total. Y la presión parcial va a ser igual a la fracción molar multiplicado por la presión total. Entonces acá tenemos, bueno, acá lo han puesto otra simbología, pero esto es lo mismo. Esto de acá es la presión parcial. A esto le llamamos la fracción molar, lo que hemos llamado nosotros número de moles del gas I sobre el número de moles totales, pues, ¿no? Y eso es la fracción molar. A esto se le conoce con el nombre de la fracción molar, pues, ¿no? Y esta P, ¿qué cosa viene a ser? La presión total, pues, ¿no? Es la total. Entonces, la presión parcial de un gas va a ser igual a su fracción molar X multiplicado por la presión total, ¿no? Así se calcula. Mezcla de gases ideales. Ley de Amagat. Amagat nos dice que el volumen total es igual a la suma de los volúmenes parciales. Entonces, la misma idea. Este es el volumen total, es el volumen parcial de A, volumen parcial de B, volumen parcial de C. Entonces, acá tenemos el llamado volumen parcial. ¿Ya? Entonces, el volumen parcial de un gas I va a ser igual al número de moles del gas I sobre el número de moles totales multiplicado por el volumen total. Y así matemáticamente vamos a calcular el volumen parcial de un gas. ¿Ya? Esa es la fórmula para calcular el volumen parcial de un gas. Claro que acá a la le están llamando volumen, diré fracción molar, pues, ¿no? Entonces, el volumen parcial de un gas va a ser igual a la fracción molar del gas I multiplicado por el volumen total. ¿Ya? Entonces, eso va a ser
el volumen parcial. El volumen parcial va a ser la fracción molar X multiplicado por el volumen total. Ley de Amagat, acá está lo que les mencionaba, pues, ¿no? Este B de I viene a ser el volumen parcial. Este X de I no es otra cosa que el número de moles del gas I que estamos tomando de referencia sobre el número de moles totales. ¿Y este B qué significa? El volumen total. Volumen total. Entonces ahí tenemos las fórmulas, solo hay que estudiarlas, ¿no? Entonces el volumen parcial es igual a la fracción molar X por el volumen total. Y acá tenemos otro ejemplo, pues, ¿no? Para resolver. Seguimos. Difusión. La difusión gaseosa es la dispersión de las moléculas de una sustancia dentro de un espacio o a través de otra sustancia, pues, ¿no? Efusión es un proceso por el cual las moléculas de un gas escapan a través de un orificio pequeño. ¿Ya? Ahí tenemos los gráficos para ver lo que es la difusión y la efusión. Difusión y efusión. Ley de difusión y efusión de Graham. En condiciones de presión y temperatura constante se cumple. Las velocidades de difusión o efusión de dos sistemas gaseosos varían en forma inversamente proporcional de sus correspondientes masas moleculares o densidades. Aquí tenemos que B de I es la rapidez o velocidad de difusión o efusión. M de I es la masa molar y D es la densidad del gas. Entonces, pongamos un ejemplo para que se entienda esto. Supongamos que yo quiero el oxígeno. Voy a trabajar con su masa molar. La masa molar del oxígeno sería 16 por 2, 32. 32 gramos sobre mol. Y voy a trabajar con otro gas que sea el hidrógeno. Entonces el hidrógeno es H2. Entonces su masa molar del gas hidrógeno sería 1 por 2, 2. Sería 2 gramos sobre mol. Listo, hay tantos gases con los cuales voy a poner un ejemplo, pues, ¿no? Entonces yo quiero saber quién de los dos tiene mayor velocidad. ¿Es más rápido o más veloz el oxígeno? ¿Su rapidez del oxígeno es mayor que del hidrógeno? ¿O el hidrógeno es más rápido que el oxígeno? Entonces, lo que yo me estoy preguntando acá, ¿qué cosa es? Si la velocidad del oxígeno es mayor que la velocidad del hidrógeno, o la velocidad del hidrógeno es mayor que la velocidad del oxígeno. Quiero saber quién es más rápido, quién tiene mayor velocidad, ¿no? ¿El oxígeno o el hidrógeno? Esa es la incógnita, ¿no? La interrogante que yo me pongo. Entonces, me puedo ayudar de la ley de Graham y decir lo siguiente. La velocidad del oxígeno es a la velocidad del hidrógeno, como la raíz cuadrada de la masa molar del hidrógeno es a la masa molar del oxígeno. Entonces, la velocidad del oxígeno es a la velocidad del hidrógeno, como raíz cuadrada hidrógeno. Su masa molar es 2. Y del oxígeno, 16 por 2 es 32. Le saco mitad 1, le saco mitad 16. Raíz cuadrada de 16. Entonces acá sale un cuarto. Puedo decir que la velocidad del oxígeno es a la velocidad del hidrógeno, como 1 es a 4. ¿No? Quedó un cuarto, pues, ¿no? Raíz de 1 es 1, y raíz cuadrada de 16, que es 4 al cuadrado, queda 4. Desde acá yo puedo decir que la velocidad del oxígeno es como una constante K, y la velocidad del hidrógeno es como 4 veces esa constante K, ¿no? 1. Entonces, yo comparando acá diré que el hidrógeno es más rápido. Llego a la conclusión que el hidrógeno tiene mayor velocidad comparado con el oxígeno. Esto sería lo correcto, esto no. ¿Ya? Entonces, el hidrógeno tiene mayor velocidad. El hidrógeno tiene mayor velocidad que el oxígeno. Seguimos. De física de los líquidos, tenemos las fuerzas intermoleculares, dispersión y puente Dirac. Tensión superficial, energía necesaria
para que un líquido aumente su superficie por unidad de área. Entonces hay una relación entre la tensión superficial y la fuerza intermolecular, ¿no? Entonces ahí tenemos esas relaciones. A ver qué dice. Tensión superficial, dice acá, ¿no? Y fuerza intermolecular y temperatura. A ver, esto lo podemos resumir así para hacerlo más rápido. La tensión superficial lo puedo relacionar con la fuerza intermolecular y lo puedo relacionar con la temperatura. A mayor fuerza intermolecular, mayor tensión superficial. Y a menor fuerza intermolecular, menor tensión. Veo que hay una relación directamente proporcional entre la tensión superficial y la fuerza intermolecular. A ver, a mayor temperatura, menor tensión. Entonces, si aumentamos la temperatura, la tensión disminuye. Pero si disminuimos la temperatura, la tensión superficial aumenta. Entonces, acá vemos una relación inversamente proporcional. Entonces, si yo comparo tensión superficial versus fuerza intermolecular, tiene una relación directa. Pero si comparo tensión superficial con la temperatura, el tipo de relación es propiedades de los líquidos, viscosidad versus fuerza intermolecular versus temperatura. Mismo análisis. Si yo tengo la viscosidad, le voy a llamar N, ahí está, esa es la viscosidad. Diré la viscosidad versus la fuerza intermolecular y versus la temperatura. ¿Qué diremos? A mayor fuerza intermolecular, mayor viscosidad, y a menor fuerza intermolecular, menor viscosidad. Una relación directamente proporcional entre la viscosidad y la fuerza intermolecular. Pero si analizamos con la temperatura, a mayor temperatura, menor viscosidad, y a menor temperatura, mayor viscosidad. Entonces acá la relación es inversamente proporcional. Eso sería con la viscosidad. Presión de vapor, ¿no? Acá también tenemos una relación entre la presión de vapor y la fuerza intermolecular. La presión de vapor versus fuerza intermolecular. A mayor fuerza intermolecular, menor presión de vapor. Y a menor fuerza intermolecular, mayor presión de vapor, ¿no? Acá la relación es inversamente proporcional entre la presión de vapor y la fuerza intermolecular. Bueno, acá hay una gráfica. Punto de ebullición. Cuando un líquido hierve, cuando la presión de vapor iguala a la presión externa. Entonces, cuando la presión de vapor iguala a la presión externa, el líquido hierve, pues, ¿no? El estado sólido. Características generales. Predomina entre sus partículas la fuerza de atracción. Partículas poseen solo movimiento de vibración, forma y volumen definido. Son incompresibles. En estado sólido pueden ser amorfos, no tienen una estructura interna definida, no poseen punto de fusión definido, tienen orden, un tipo de sólido. Vamos a poner acá, tipo de sólidos, tenemos dos variedades, 1 y 2. 1 vamos a llamar al sólido amorfo. Y 2 va a ser el sólido cristalino. ¿Ya? Acá se está desarrollando 1, que es el sólido amorfo. Tipo de sólidos. Tenemos sólidos cristalinos. Esto sería el número 2. Sus partículas poseen un ordenamiento regular en el espacio tridimensional. Presentan una red cristalina que es la distribución espacial de partículas del cristal. Poseen punto de fusión definido y tienen orden de largo alcance. Es un sistema ordenado el sólido cristalino. Tipo de sólidos cristalinos. Entonces acá podemos observar que tenemos 1, 2, 3 y 4 tipos de sólidos cristalinos. ¿Ya? Tenemos el sólido covalente, esto de acá es el grafito. Tenemos un sólido iónico, este es el cloruro de sodio. Tenemos acá un sólido metálico, este es el cobre sólido. Y tenemos un sólido molecular, esto es el CO2 sólido, pues, ¿no? Es el hielo seco, pues, ¿no? Entonces ahí tenemos 4 ejemplos de sólidos cristalinos. El grafito, que es un sólido covalente. El cloruro de sodio, que es un sólido iónico. El dióxido de carbono, como sólido, más conocido como hielo seco, es un sólido molecular. Y el sólido metálico, ¿no?
que está formado por átomos o cationes, que son los cobre con carga positiva, pues, ¿no? Bueno, ahí tenemos las dos variedades de sólidos, los sólidos amorfos y los sólidos cristalinos. Sólido covalente, sólido iónico, sólido metálico, sólido molecular, ¿no? Y ahí tenemos sus características. Ahí tenemos un ejemplo de aplicación y pasamos a los ejercicios de clase, jóvenes, ¿ya? Analicemos ejercicios de clase. Listo, veamos. ¿Qué tenemos acá? Bueno, vamos a poner las claves. En el ejercicio 1, ¿no? En el ejercicio 1, vamos a poner ya 1C. En el ejercicio, vamos a poner que la respuesta es la C, ¿ya? En el ejercicio 3, la respuesta va a ser la A, ¿ya? La 3 va a ser la A. En el ejercicio 4, la respuesta va a ser la D, ¿ya? La 4, la respuesta va a ser la D. En el ejercicio 5, la respuesta es la E, 5E. En la pregunta 6, 6, 6, 6, 6, 6, la respuesta va a ser, la 6 es la C, ¿ya? 6C. En la pregunta 7, la respuesta va a ser la E, 7E. En la pregunta 8, la respuesta va a ser la D de dado. En la pregunta 9, 9, la respuesta va a ser la D de dado. Y en la pregunta 10, la respuesta va a ser la E, ¿no? Ahí tenemos las claves. Vamos a asegurar con las claves primero. Ya. A ver, analicemos. Vamos a ir analizando cada caso. ¿Qué tenemos acá? La pregunta 10, ¿qué dice? Dice, el estado líquido se caracteriza por tener un volumen definido, pero no una forma fija. Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene. Un líquido están más separadas en un sólido, permitiendo que se muevan libremente y fluyan, lo cual proporciona la capacidad de los líquidos para derramarse y mezclarse. Al respecto, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. El glicerol presenta una baja viscosidad. Entonces, acá está analizando la viscosidad. Recordemos, la viscosidad con la fuerza intermolecular, la viscosidad con la temperatura. A mayor fuerza intermolecular, mayor viscosidad, y a menor fuerza intermolecular, menor viscosidad. Entonces vemos que acá la relación es directa, ¿ya? Directamente proporcional, podríamos decir. Con respecto a la temperatura, a mayor temperatura, menor viscosidad. Entonces podríamos por acá, a mayor temperatura, menor viscosidad. Y a menor temperatura, mayor viscosidad. Acá la relación es inversamente proporcional. Entonces acá dice, el glicerol tiene OH, OH, OH. Entonces este glicerol que tiene H2OH, COH y C2OH, él puede generar puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Como él puede generar puente de hidrógeno, tiene una fuerza intermolecular intensa. Vamos a poner acá, sería este caso de acá. Tiene una fuerza intermolecular intensa. Entonces va a tener una viscosidad alta. Alta viscosidad. A mayor fuerza intermolecular, mayor viscosidad. Pero acá dice que es baja. No es baja, es alta.
Por eso diremos que esto es falso. La tensión superficial del agua aumenta por agregado de detergentes. No, los detergentes, ¿no? Los detergentes lo que hacen es disminuir la tensión superficial, no la aumenta. Entonces acá no es correcto decir que aumenta, pues por eso esto es falso. 3. El agua y el benceno no son miscibles. Entonces acá recordemos que tenemos un soluto más un solvente, ¿no? El soluto puede ser polar y el solvente puede ser polar. Y diremos que cuando los dos son polares, son miscibles. Ya, es miscible. Si él es apolar y el solvente también es apolar, si los dos son apolares, pero si el otro es apolar, entonces, ¿qué vamos a decir? Que son no miscibles. No miscible. Acá tenemos el agua. El agua es polar y el benceno es apolar. Entonces, ¿en qué caso estamos? Miscible. Entonces, acá dice, el agua y el benceno no son miscibles. Claro, no son miscibles, eso es verdadero. Por eso la respuesta era falso, falso, verdadero. Seguimos. Ejercicio 9 dice, el estado sólido se caracteriza por tener una forma y volumen definidos, debido a la disposición fija y organizada de sus partículas. Estas partículas están muy juntas y solo pueden vibrar en posiciones fijas, lo que hace que los sólidos sean rígidos y difíciles de comprimir. Al respecto, seleccione la alternativa con la relación correcta sobre los sólidos cristalinos. Bien. En el caso del diamante, el diamante es un ejemplo de sólido covalente. ¿Ya? Sólido covalente. El dióxido de carbono, que es el CO2, dióxido de carbono sólido, ¿no? El dióxido de carbono, son moléculas. Es una molécula unida por otra molécula, unida por otra molécula. Y entre molécula y molécula se unen por fuerzas intermoleculares. En este caso, la fuerza intermolecular va a ser la fuerza de London, pues, ¿no? Entonces sus unidades son moléculas. Entonces acá yo tengo molécula, molécula y molécula. Como sus unidades son moléculas unidas por fuerzas intermoleculares, entonces a este sólido se le llama sólido molecular. ¿Ya? Ahí está. En el caso del hidróxido de potasio, acá, ¿qué tenemos? En el hidróxido de potasio tenemos a un catión y a un anión. El catión es el potasio y el anión es el hidróxido. Entonces, ellos se unen por enlace iónico. Entonces, esto es una repetición de catión, anión, catión, anión, catión, anión. Esto formaría un sólido iónico. ¿Ya? Es un sólido iónico. Entonces, aquí tenemos el metálico, que sería el hierro, la letra A. El molecular, que sería el dióxido de carbono, la letra B. El iónico, que sería el hidróxido de potasio, la letra C. Y el sólido covalente, que sería el diamante, con la letra D. Y por eso la respuesta era D, B, C, A. 9D, ¿no? Esa es la 9D. Seguimos. Pregunta 8. En la pregunta 8 dice, se realiza un proceso en el cual se obtiene un gas hidrógeno recogido sobre agua a través de la reacción de granalla de zinc con ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué ha pasado acá? El zinc, que es un sólido, reacciona con el ácido clorhídrico. Diremos acá entonces que el zinc sólido reacciona con el ácido clorhídrico acuoso para darnos este dicloruro de zinc acuoso más hidrógeno molecular gas. Y es este gas el que estamos recolectando, ¿ya? Este gas se recoge en un eudiómetro.
como se muestra en la figura. Entonces acá tenemos nuestro eudiómetro, pues, ¿no? Este es el eudiómetro. ¿Ya? Ahí está el eudiómetro. Como se muestra en la figura. Si se sabe que la altura de ascenso, que vendría a ser esto de acá, esta altura de ascenso, está referido al nivel que es esto de acá. Esta es la altura H. Esa es la altura de ascenso. Le vamos a llamar la altura H. Entonces ahí tenemos la altura H, la altura de ascenso. Del agua en el eudiómetro es de 30,39 centímetros. Ya tenemos ese dato. La temperatura 27. El volumen de gas recogido sería este volumen de acá. Acá hay un volumen del gas. Que sería el volumen de gas recogido, que sería 62,4 mililitros. Y el gas húmedo posee 100% de humedad relativa. Determine los milimoles de hidrógeno producidos. Entonces me están pidiendo los milimoles. ¿Qué hacemos entonces? Lo primero que hay que hacer es analizar, ¿qué es esto, profesor? ¿Qué es esto? Sí, ¿qué es esto? Entonces nos vamos a decir que acá en el punto A, vamos a llamarle a este el punto A, y aquí dentro del, ¿no? Acá va a haber otro puntito, le vamos a llamar el punto B. La presión en A y la presión en B deben ser iguales, ¿no? Es lo primero que voy a analizar. La presión en el punto A debe ser igual a la presión en el punto A, diré en el punto B. Pero, ¿qué presión recibe el punto A? Recibe la presión de la atmósfera. Aquí está la atmósfera, y esta atmósfera está generando una presión en ese punto. Ya, esa va a ser la presión atmosférica. Y acá me dicen que la presión atmosférica es 760. Entonces acá yo pondría 760 milímetros de mercurio va a ser igual a la presión en el punto B. Pero la presión en el punto B viene a ser la presión ejercida por el agua, porque esto de acá es agua, en la columna de agua. Entonces sería la presión del agua líquida, ¿no? De esa columna de agua líquida. Más, dentro de esto de acá tenemos una mezcla de gases. Dentro de esa mezcla está pues el hidrógeno más el vapor de agua, ¿ya? Entonces tendríamos ahí la presión de la mezcla, ¿no? ¿Quién constituye esa mezcla de gases? El hidrógeno que se ha producido en la reacción química más el vapor de agua, pues, ¿no? Entonces acá nuestro problema es calcular la presión de esta altura H. Entonces vamos a calcular la presión de la altura H. Entonces vamos a calcular la presión del agua líquida. Eso va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura H. Entonces multiplicamos estos tres valores y tendríamos la presión de la columna de agua, pues, ¿no? ¿Y eso a qué va a ser igual? La densidad del agua, para eso me han dado acá la densidad del agua. Dice que la densidad del agua es 1000, ¿ya? 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Por la gravedad, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Va a ser 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y por la altura H, que acá hemos dicho que esa altura H es 30,39. 30,39 centímetros. Factor de conversión, acá pondríamos que un metro tiene 100 centímetros. Centímetro se va con centímetro. Metro por metro se cancela con metro cúbico y me queda metro. Operando, ¿cuánto me daría aquí? Hay que multiplicar. Veamos, ¿cuánto nos da eso? 1000 por 10 por 30,39 dividido entre 100. Y eso me daría 1000 por 10 por 30,39 entre 100. Me da 3039. Entonces, 3039. Acá tenemos kilogramos sobre metro y sobre segundo al cuadrado. ¿Qué cosa es esto? Esto no es otra cosa que pascales. Entonces, la presión del agua, del líquido, sería 3039 pascales. Entonces, yo no quiero pascales, quiero eliminar pascales, quiero que aparezca milímetros de mercurio. ¿Cómo relaciono a ellos dos? Aquí está la relación de ellos dos. Milímetro de mercurio con pascales. Justamente 760 milímetros de mercurio no es otra cosa que 101,3 por 10 al cubo pascales. Entonces, la presión, pondremos por acá, la presión del agua líquida, ¿a qué sería igual? Operando, sería 3039
39 por 760 entre 101,3 por 10 elevado al cubo. ¿Ya? ¿Cuánto me va a dar esto? Esto me va a dar 22,8. 22,8. Entonces acá la presión es de 22,8 milímetros de mercurio. Ya tengo la presión del agua, de la columna de agua, 22,8. Entonces solo diremos, esta presión de agua que está aquí sumando, ¿no? Acá está sumando esta presión de agua, ya lo he calculado, acá está, pues, ¿no? Esa presión de agua, yo ya sé su valor. Sé que esa presión de agua es 22,8. Entonces, ¿qué hago? 760, le resto 22,8. Y eso es la presión de la mezcla. ¿Pero quién es esa mezcla? Es la presión del hidrógeno seco más la presión de vapor de agua a la temperatura de 27 grados Celsius. Y justo me han dado la presión de vapor. Acá está, mira. La presión de vapor de agua a la temperatura de 27 grados Celsius y considerando una humedad relativa del 100% es 27,2. Entonces, esta presión de vapor de agua pasa a restar al otro lado y sería 760 menos 22,8 menos 27,2. Y eso sería la presión del hidrógeno seco ya, pues no seco. Veamos cuánto nos sale esto. Sería 760 menos 22,8 menos 27,2 me daría 710. Ya tenemos la presión del hidrógeno. Es 710 milímetros de mercurio. Esa es la presión del hidrógeno. Como ya tengo la presión de hidrógeno, ya puedo calcular el número de moles aplicando pavo ratón, pues, ¿no? Digo, aplicando pavo igual a ratón. La presión ya lo tengo. La presión es 710. El volumen recogido también. Por acá lo teníamos el volumen. El volumen de gas recolectado, acá está, el gas recolectado tiene un volumen de 62,4. Es dato del problema, aquí está, mira, 62,4. Entonces pongo acá 62,4 mililitros. Hay que pasarlo a litros, lo divido entre 1000. Eso va a ser igual al R, pero el R es 62,4. Cuando la presión está en milímetro de mercurio, R es 62,4. Por la temperatura, pero la temperatura de trabajo es 27, entonces a ese 27 hay que sumarle 273. 7 más 3 es 10, llevo 1, 2 más 7 es 9, más 1 que llevé es 10, y 2 más 1 es 13. Entonces, pasado a Kelvin sería 300. 300 Kelvin, multiplicado por el número de moles del gas hidrógeno. Mira, ya calculé el número de moles del gas hidrógeno. Entonces, ¿cuánto sale esto? Sería, operando, 710, ¿no? Por 62,4 dividido entre 1000, dividido entre 62,4 y dividido entre 300. Eso me da 2,36. 2,36. Entonces acá me va a salir 2,36 por 10 a la menos 3, ¿no? A la menos 3 moles de hidrógeno. ¿Listo? Profesor, pero no le pide moles, le está pidiendo milimoles. Ah, tienes razón. Me están pidiendo milimoles. Entonces, no me han pedido moles, me piden milimoles. Recuerdo, un mili es igual a 10 a la menos 3. Ya, hicimos nuestro recordatorio, que un mili es 10 a la menos 3. Entonces, 2,36 por 10 a la menos 3 mol, factor de conversión, un mili es 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 se va con 10 a la menos 3 y tendría aquí 2,36 milimoles de gas hidrógeno. ¿Ya? 2,36 milimoles de gas hidrógeno. Pero acá le han colocado 2,4. ¿Qué han hecho? Han hecho una aproximación. 2,4 milimoles de gas hidrógeno. La respuesta es la D. ¿Ya? 2,4 milimoles de gas hidrógeno.
Listo, seguimos. Ejercicio número 7. En el ejercicio 7, jóvenes, ¿qué nos dice? El proceso 1 es isocórico. ¿Qué significa eso? Que el volumen 1 debe ser igual al volumen 2, pues, ¿no? Eso es isocórico. Entonces, acá tenemos el punto 1. Entonces, buscamos su volumen hasta para abajo. Ahí está. Este sería el volumen 1. Y el volumen 2 estaría acá. Pero yo veo que estos volumen 1 y volumen 2 son diferentes. Pero dice que es isocórico. No, eso es falso, ¿no? No es un proceso isocórico. Eso es falso. Son volúmenes diferentes. Dice, el proceso 2 y 3 son isobáricos. ¿Qué significa? Que la presión 2 debe ser igual a la presión 3. Veamos, acá tenemos la presión 2, ¿no? Del punto 2 tenemos la presión 2 y del punto 3 tenemos aquí la presión 3. Y yo por gráfica puedo decir que la presión 2 es diferente a la presión 3. Entonces, de 2 a 3, no puedo decir que la presión se mantiene constante. Eso es falso, pues, ¿no? Y 3 dice, si T1 es igual a T3, o sea que acá en el punto 1 se tiene la temperatura T y en el punto 3 se tiene la temperatura T, entonces se cumple a lo largo de 3,1 que PB es igual a constante. A ver, yo tendría aquí pavito 1 igual a pavito 2, ¿no? Ahí está pavito, pavito, pues, ¿no? Pavito, pavito. Entonces, ¿yo qué diré? Como está pasando del proceso 3 a 1, sería presión 3, volumen 3, temperatura 3 y presión 1, volumen 1, temperatura 1. Como es de 3 a 1 y dice que la temperatura es constante, es un proceso isotérmico. Entonces, temperatura se cancela con temperatura y me quedaría que la presión 3 por el volumen 3 sería igual a la presión 1 por el volumen 1. Entonces, diremos que la presión por el volumen va a ser una constante. Podríamos decir eso y eso sería verdadero. Por eso la respuesta es la E. Ya, la E es la respuesta. 7. Seguimos. Pregunta 6. Dice, el bicarbonato de sodio actúa como agente leudante en la pastelería. Al entrar en contacto con el calor libera dióxido de carbono, expandiéndose la masa y creando una textura más ligera y esponjosa en productos horneados como pasteles, galletas y muffins. La ecuación química asociada a dicho proceso se muestra a continuación. Al respecto determina el volumen de dióxido de carbono producido a condiciones normales en mililitros. Entonces me están pidiendo el volumen en mililitros. Si se utiliza 2 gramos de bicarbonato, dice que tenemos 2 gramos de bicarbonato de sodio con una pureza del 84%. Como me dicen que es pureza, yo ya sé que esto es una mezcla, pues, ¿no? Y tengo que sacarle el 84%, que sería 0,84. Multiplicar por 0,84. Si sabe que la reacción se produce al 75%, este es el rendimiento. Vamos a asociar que esto es el rendimiento. Entonces, a ese valor hay que sacarle el rendimiento, que sería 0,75. ¿Cuánto me da esto? Sería 2 gramos por 0,84 por 0,75. Y eso me va a dar 1,26. Entonces, acá yo tendría 1,26 gramos de bicarbonato de sodio. Listo. ¿Qué me pedían? El CO2, ¿no? El CO2. Entonces, la relación entre el bicarbonato y el CO2 es la relación de 2 a 1. Diré, 2 moles de bicarbonato de sodio va a ser directamente proporcional a 1 mol de dióxido de carbono. La relación es de 2 a 1. Aplicando factores de conversión, yo diré 1,26 gramos de bicarbonato de sodio, lo convierto a moles, pues, ¿no? 1 mol de bicarbonato de sodio, ¿qué masa tiene? Acá está, justo me han dado el dato de la masa del bicarbonato. Es 84 gramos de bicarbonato de sodio. Se cancela gramos con gramos, me queda moles, pero no quiero bicarbonato, quiero CO2. ¿En qué relación está el bicarbonato? Esta relación de 2 es a 1. Entonces yo diré acá, 2 moles de bicarbonato de sodio producen 1 mol de CO2. A esto se le conoce con el nombre del factor. Esto es el factor estequiométrico. ¿Ya? Este es el factor estequiométrico.
Se va mol de bicarbonato con mol de bicarbonato. Pero yo no quiero moles, quiero volumen. Entonces, una mol de gas a condiciones normales, 22,4 litros de CO2. Se va mol de CO2 con mol de CO2. Pero no lo quiero en litros, quiero en mililitros. Un litro tiene 1000 mililitros. Listo, es cuestión de operar. ¿Cuánto me sale esto? Sería 1,26 por 22,4 por 1000 y dividido entre 84 y dividido entre 2, ¿no? Porque son 2 moles de bicarbonato de sodio. Eso me daría 168. Operando, esto me daría 168 mililitros. Y por eso la respuesta era la C, 168. Seguimos. En el ejercicio 5 dice, la ley de Dalton de las presiones parciales establece que en una mezcla de gases, cada gas ejerce una presión como si estuviera solo en el recipiente. La presión total de la mezcla es la suma de las presiones parciales de cada gas. Los buceadores utilizan la ley de Dalton para calcular la presión parcial de cada gas en su mezcla respiratoria. Esto es crucial para evitar la toxicidad por oxígeno y el síndrome de descompresión. Al respecto, se introduce en un tanque rígido de acero 100 moles de una mezcla equimolar. Como dice equimolar, ¿qué va a significar esto para nosotros? Va a significar que el número de moles 1 va a ser igual al número de moles 2. Si yo tengo dos gases, el número de moles del primer gas va a ser igual al número de moles del segundo gas. Como acá tengo 100 moles, significa que si 100 moles es el total y tenemos una mezcla de helio y oxígeno, significa que tengo 50 moles del gas helio y tengo 50 moles del gas oxígeno, ¿no? Eso tenemos en la primera mezcla. Luego se introduce 200 moles de una mezcla de argón al 20%. Entonces, estas 200 moles va a representar el 100%. El 20%, ¿cuánto será? X sería igual a 40 moles. ¿Ya? Entonces tendría aquí 40 moles del gas helio. Y los otros 160 moles tienen que ser del argón. Si nosotros sumamos todo lo que tenemos acá, tendríamos 50 más 40 serían 90 moles del gas helio, más 50 moles de oxígeno y más 160 moles del gas argón. Me piden la fracción molar del helio. La fracción molar del helio sería el número de moles de helio sobre el número de moles totales. Entonces, la fracción molar del helio sería número de moles del helio. Del helio tenemos 90 moles. Y el total, bueno, hay que sumar. 100 más 200 me daría 300. En total hay 300 moles. Bueno, hay que dividir ahora. La fracción molar del helio, ¿cuánto es? 90 dividido entre 300. Eso me da 0,3, ¿no? Haciendo la división, me va a dar 0,3. Por eso la respuesta es la E, pues, ¿no? 0,3. Seguimos. En el ejercicio 4, ¿qué nos dice? Nos dice que tenemos 4.480 litros de oxígeno, medido a estas condiciones de 0 grados y una atmósfera. Pero estas son condiciones normales. ¿Qué significa eso? Que una mol equivale a 22,4 litros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como tengo este primer gas, que es 1.120 litros, ¿no? De acetileno, voy a decir que una mol equivale a 22,4 litros. Litros se va con litros y me quedan las moles de acetileno, que sería 1.120 dividido entre 22,4. Eso me daría 50. Entonces de él tengo 50 moles. 50 moles de acetileno. Y del segundo gas tengo 4.480 litros, pero una mol es 22,4 litros. Así que el número de moles, ¿cuánto sería? 4.480 entre 22,4. Y eso me daría 200. Tendría 200 litros. 200 moles de oxígeno. Listo.
Como ya tengo el número de moles, busco el reactivo limitante. Diré 50 dividido entre 2, y acá sería 200 dividido entre 5, ¿no? Entre 5 sería acá el coeficiente estequiométrico. 50 entre 2 me da 25, y 200 entre 5 me daría 40, ¿no? Entonces 40 es mayor y 25 es menor. El reactivo limitante sería el acetileno. Como ya sé que él es el reactivo limitante, el problema está pidiendo determinar los kilogramos de agua. Entonces, el peso en kilogramos de agua, ¿cuánto será? Como sé que tengo 50 moles, ¿no? de acetileno, y yo sé que 2 moles de acetileno me está produciendo 2 moles de agua, y el reactivo limitante es el acetileno. De acetileno tengo 50 moles. 50 moles de acetileno, entonces, ¿cuántas moles tenemos de agua? Sería 50, pues. X sería igual a 50 moles de agua, pues, ¿no? ¿Y cuánto es 50 moles de agua? Bueno, 50 moles de agua, factor de conversión, una mol de agua sería 18 gramos de agua, pues, ¿no? Mol de agua se va con mol de agua. Pero yo quiero kilogramos. Un kilogramo de agua va a ser 1000 gramos de agua, pues, ¿no? Gramos de agua se va con gramos de agua. Operando, ¿cuánto me va a dar esto? Sería 50 por 18 dividido entre 1000. Y eso me daría 0,9. 0,9. 0,9 kilogramos de agua. Es lo que se produce. Por eso la respuesta es la 4, 4D, ¿no? 4D. Pregunta 3. ¿Qué dice la pregunta 3? En la pregunta 3 tenemos una masa de 1276 gramos. Esto va a representar el 100%. Y dice que el 80% es butano. Entonces acá vamos a poner una ecuación. El butano, C4H10, reacciona con el oxígeno para producir CO2 más agua. Hacemos el balance. 4 carbonos, 4 carbonos. 10 hidrógenos, 10 hidrógenos. 13, acá sería 13 sobre 2. Multiplico por 2, acá sería 2, acá sería 13, acá sería 8 y acá sería 10. Lo que me interesa es el butano, C4H10, y el dióxido de carbono, CO2. Entonces la relación estequiométrica es 2 moles de butano me va a producir 8 moles de dióxido de carbono. En esa relación se encuentra. Pero yo tengo acá que el butano solo representa el 80%. Entonces yo diré acá 1276 gramos, que es el 100%, multiplicado por el 80%, que es 0,8, y eso sería los gramos de butano, de C4H10. Listo. Pero no quiero gramos, quiero moles. Entonces, una mol de butano, ¿cuánto es? Acá lo tengo de dato. Butano, 58. 58 gramos de butano. Gramos de butano se va con gramos de butano. Pero no quiero butano, quiero CO2. Entonces, la relación estequiométrica es esta. 2 moles de butano producen 8 moles de CO2. Entonces, yo diré acá, 2 moles de butano te producen 8 moles de dióxido de carbono. Entonces, ¿cuánto sale? Hay que operar, pues, ¿no? Sería 1276 por 8 dividido entre 58 y dividido entre 2. Eso me daría 88. A ver, 88 sale. A ver, 1276 multiplicado por 0,8 multiplicado por 8 y dividido entre 58 y dividido entre 2. Eso me daría 70,4. Ahí está, 70,4. Esto me sale 70,4 moles de dióxido de carbono. Listo, ya calculé las moles de CO2 que se están produciendo para el primer hidrocarburo. Pero hay un segundo hidrocarburo que es el propano. El propano también reacciona con el oxígeno y va a formar CO2 más agua. Hay que hacer el balance, pues, ¿no? 3 carbonos, 4 por 2 sería 8, 6 más 4, 10, y acá sería 5. La relación sería de 1 a 3. Como tengo 1276 gramos y el propano es lo que queda, sería el 20%, y eso sería de propano. Factor de conversión, una mol de propano
Acá estaría el propano es 44, sería 44 gramos de propano, multiplicado por el factor estequiométrico. Una mol de propano, ¿cuánto produce? Y acá está, pues, ¿no? Una mol de propano te produce 3 moles de CO2. 3 moles de CO2. Y me sale de acá la producción de CO2. Eso sería 1276 por 0,2 por 3 y todo eso dividido entre 44. Me daría 17,4. 17,4. Entonces acá sería 17,4 moles de CO2. Entonces la producción total sería 8, 7, 8 moles de CO2. 87,8. Aquí está. La A, la respuesta, ¿no? La A. Ejercicio 3, la A. En el ejercicio 2 se aplica pavo ratón, ¿ya? Acá aplicas pavo igual a ratón, ¿ya? Pavo ratón de frente. Tienes la presión, 4,1 atmósferas. Tienes el volumen, que es lo que te piden. Como está en atmósferas, R0,082. La temperatura 27, los sumas 273, te va a dar 300 Kelvin. Y el número de moles, pero el número de moles es la masa del gas. Para hallar la masa del gas restas 62 menos 30 kilogramos. Eso te va a dar 32 kilogramos. En gramos, 32.000 gramos. Ahora, el oxígeno, acá está, 32 gramos sobre mol, pues, ¿no? Y ahí ya sale el volumen. ¿Cuánto sale el volumen? Operando sería 0,082 por 300 por 32.000, todo dividido entre 32 y dividido entre 4,1. Eso me sale 6.000 en litros, ¿no? El volumen te sale en litros. 6.000 litros. Profe, pero le están pidiendo metros cúbicos. Fácil, pues. Un metro cúbico son 1.000 litros. Litros se va con litros. Entonces el volumen son 6 litros. Por eso la respuesta era la C, pues, ¿no? La C. Y en la pregunta 1, que dice, un gas ideal no existe en la naturaleza ya que es un modelo simplificado. Un gas real se comporta como ideal a altas densidades y el volumen molar de un gas ideal a condiciones normales de presión y temperatura es 24,4 litros. Y acá está, pues, ¿no? Verdadero, falso, verdadero. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima clase. Gracias, profesor.